Muy buenas, aquí estamos de nuevo en este encuentro. Muy buenas, Asdrúbal, ¿cómo estás? Buenas tardes, Itziar, buenas tardes a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando y viendo. Sí, feliz de estar nuevamente acá con Mm, ustedes. de nuevo en este encuentro, que bueno, empezó como una cosa entre compañeros de ISAR, de la asociación, de la que siempre hablamos, puesto que representamos, y que ahora se ha convertido en algo esperado, sobre todo este mes de marzo. Sí, No sé, nuestra intención siempre es hacer vídeos que no sean excesivamente largos. Por cierto, que os recordamos que bueno, para aquellos que a lo mejor los vídeos os sean más incómodos por el tema de que vais conduciendo, haciendo deporte y no se puede ver la imagen, o que en YouTube, ¿no? De alguna manera igual ese canal se puede cortar, si es de acceso gratuito, pues el que sepáis que todos los audios de estos vídeos que grabamos están subidos en Spotify y que ahí los podéis también escuchar. Bueno, vamos a empezar porque no queremos hacer un vídeo que sea muy largo, no claro. queremos turrar aquí Y al hay mucho de personal, qué hablar. pero este mes, madre mía, es como tan increíble todo lo que nos trae, que no quiere decir que todo lo que trae marzo va a ocurrir en marzo. Es como, ahora Claro. vamos a ver, ¿no? Como un inicio y una invitación a lo que está por venir. Pero antes de hablar de inicio, vamos a hablar igual de un poco de finales, Asdrúbal, ¿qué te parece? Me parece. Empecemos por el final, el final, para que empecemos. Ahí, dale. Así que bueno, empezamos con un mes de marzo con el sol en Piscis, y casi que al comienzo del mes un poco el evento más importante va a ser la luna llena. Si os parece, vamos a compartir esta carta de la luna llena, esta luna llena que siempre nos gusta comentar, ¿no? Porque es ese momento en el que algo culmina, en el que algo llega a su fin, llega a su conclusión, en el que algo se ilumina, ¿no? En la luz ilumina la noche, algo se ilumina, con algo conectamos, algo podemos traer al consciente. Así ¿Qué te es. inspira? ¿Qué te dice, ya que estamos en esta luna llena y en este comienzo del mes, ¿no? Sol en Piscis, Mercurio en Piscis, Sí. Neptuno en Piscis, este momento tan pisciano? Sí, y me gusta la palabra que me inspira porque es una palabra clave pisciana, ¿no? La inspiración, Mm, sí, el no borde, y que mm, justo sea la luna llena en Piscis. Entonces, en esta época donde estamos, ¿no? Justo ujú, moviéndonos a cerrar, ¿no? Porque la temporada Piscis nos invita a ese último signo, ¿no? Del ujú, zodíaco, ujú, donde vamos a empezar a cerrar, ujú, donde tiene esa mutabilidad, ¿no? El signo de ujú, Piscis para empezar a prepararnos para la próxima estación, ¿sí? En el caso de aquel hemisferio sur para el otoño, en ujú, el caso del norte pueden ver que Itziar está con frío, yo estoy aquí con mucho calor, entonces aquí estamos los polos, ujú, y anunciando esta luna, el sol, perdón, en la temporada de Piscis como anunciando este nuevo inicio. Y la ujú, luna llena, como bien dijiste, como esto que nos trae como símbolo el cerrar, el que algo ujú, culmina. Entonces, eso era aquello que tenemos que como cerrar, culminar en esta etapa para dar inicio ujú, a otra, ¿no? Que tengo que ujú, empezar a cerrar ujú, desde mi parte más interna o desde el inconsciente colectivo también. ujú. Piscis, ¿sí? Eso que no tiene borde, desde mi parte más inconsciente, desde mi parte más onírica también, ¿sí? Sí. De hecho, en esta luna llena en que el Sol está en Piscis y la Luna va a estar en Virgo, en este eje, dado que efectivamente es el cierre de la estación, desde la mutabilidad vamos a cambiar de estación. De hecho, es una luna llena que está justo, la luna llena justo antes del equinoccio, del que también diremos unas palabras el 20 de marzo, donde empieza la primavera en el hemisferio norte, pero que coincide simbólicamente con el inicio del año astrológico. Es un inicio de año, ¿no? De alguna manera. Entonces estamos en el final. En ese final, esa luna llena en Virgo nos puede invitar, no sé, Asdrúbal, qué te parece, pero a limpiar armarios, a tirar ropa. Bueno, Claro, quizás no en estos días, porque vosotros estáis con mucho calor y aquí en Europa probablemente el día más frío del año y de los últimos años. claro. Igual todavía hay que conservar un poco más, pero de cara al 7 de marzo, cualquier tema de limpieza,
de hacer espacio, ¿no? De ordenar, de liberar, de colocar. Y fíjate que, bueno, siempre hablamos de la luna llena, recordar un poquito, ¿no? Cómo la luna nueva, la luna empieza a ganar luz. Partimos de un Ujú, momento de oscuridad y la luna empieza a ganar luz. Y hay un proceso de crecimiento de la luna. La luna va acumulando experiencias, viviendo experiencias y va ganando luz, va creciendo, va madurando, va avanzando en el proceso. En la luna llena, este momento del que estamos hablando ahora es el punto máximo de luz. Pero a partir de ahora, la luna va a desprenderse de la luz que ha ganado. Es decir, ya a partir del 8 de marzo, la luna va a empezar a entregar parte de lo que ha recibido. Y esta simbología, en la que la luna llena es ese punto de inflexión para iniciar el final del ciclo de la luna en su fase menguante, me parecía como muy sincrónico en esta luna llena el 7 de marzo que ocurre apenas una hora, 50 minutos más o menos, ujú. antes de que Saturno entre en el signo de Piscis en 2023 hasta el 2026. Este sería el primer clic, el primer clac, el primer encaje, ¿no? El primer giro energético importante de este año, el 7 de marzo, día en el que Saturno entra en el signo de Piscis, que por cierto coincide con toda la energía pisciana en la que estamos Sí, ahora y con esa luna llena que está en la energía de Piscis, ¿no? Por eso que es una luna llena que culmina un final, ¿no? Un ujú, primer momento de cierre de ciclo y me parecía como muy sincrónico, ¿no? Esta simbología de la luna llena culminando el final de un ciclo 50 minutos antes de que Saturno entre por los próximos 3 años en el signo de Piscis, un movimiento importante. Venimos claro, con Saturno en Acuario desde 2020. Creo que muchos no lo olvidaremos, este movimiento, este tránsito sí, que ha sí, venido a acompañar, entre otras cuestiones, todo lo que hemos vivido con la COVID, con la pandemia y con temas de aislamiento, de restricción de movimientos, de los... Vale. Ujú, sí, sí, como que es sincrónico con lo que traes como el cierre y justo es el cierre, para que haya inicio tiene que haber cierres, ¿sí? Entonces ujú, es justo el cierre, la salida definitiva de Saturno en Acuario y entra en Piscis con esta energía de ujú, venir a como a contener el agua, de alguna experiencia interna, ¿no? De ser una especie de contenedor de límites donde ujú, no los hay muy bien, en el ujú. fondo, donde no hay, donde no existen. ¿No? Sí. Entonces, como consolidar alguna estructura en la que... Pero una luna, ojo, porque es una luna llena que viene en cuadratura a Marte, Amarte, que exactamente. está a 21 grados de Géminis en conjunción con la estrella fija Bellatrix, que Mm, es una de las estrellas de la constelación de Orión, cuyo nombre significa Amazona. Es la guerrera femenina, es una energía de lucha femenina, en un momento en el que también nos vamos a ir acercando al 12 de marzo en esa conjunción Júpiter-Quirón, bueno, que está prácticamente ahí, ya la estamos sintiendo, ¿no? Acabamos sí, de vivir estos días este atroz accidente, ¿no? De un barco en el Mediterráneo donde han muerto más de 60 personas, ¿no? El drama así es. de la inmigración, ¿no? Quirón, este asteroide, este planeta, este arquetipo vinculado a lo marginal, al olvidado, ¿no? Es como que en estos movimientos migratorios que van ocurriendo, no, nos olvidamos, ¿no? de que esto está ocurriendo y cómo esas 60 personas que han muerto en el mar han muerto habiendo pagado dinero por haber hecho ese Claro, viaje a personas, a colectivos que se encargan de recaudar dinero, de ganar dinero a costa del drama de estas personas, ¿no? Un sí, dinero que no tienen, un dinero increíble porque, pues no sé, si son mafias, grupos organizados o como queramos llamarlo, ¿no? Que están traficando con personas, ¿no? Y esta es una temática que creo que a la que vamos a ser como muy sensibles este momento, ¿no? Y ese Marte en cuadratura con la luna llena en un momento en el que, madre mía, venimos del aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania o la invasión o como quieran llamarlo, así y, es, y- sí, y- y estamos en la cultura de la guerra. O sea, hubo un día tal que es cual. que era apagar la tele, porque es que la televisión, porque era, o la radio, porque es que era todo el rato hablar de la guerra, en vez de hablar de la paz, en vez de hablar de otras muchas O cuestiones. de las cosas que sí se están haciendo, ¿no? Como... Mm, mm,
Y ahí cuando traes porque claro, la luna llena también puede ser un activador, sí, puede ser un disparador. Sí, Entonces, justo como está teniendo esa T cuadrada, ese aspecto duro con Marte, eso es. también me aparece como desde lo pisciano, Mm, mm, una cosa como, me aparece la palabra como karmática con respecto a este accidente que nos estás contando, sí, mm. esto que ocurrió con estas Sí. personas que fallecieron, esto me parece Mm, como esta cosa como karmática también, como estar sí. como. Ujú, sí. Sí, y también ese Marte haciendo cuadratura a Neptuno, Ujú, sí, sí. sigue siendo como, es como, no sé, como la neblina de la guerra, así como Y esa accidentes ambigüedad y accidentes en el y mar. accidentes en el mar, ¿cierto? Sí, Mm, como esa neblina, como esa ambigüedad. eh, mm, entonces me llama mucho la atención es la combinación, ¿no? sí. Accidentes, por supuesto, en el mar, claro. Eso es. Recordar que cuando decimos esa T cuadrada, cuando un planeta está a 90 grados de un planeta y a 90 grados de otro, y esos dos planetas que angulan a 90 grados de un planeta están entre sí a 180 grados, lo que tenemos es ahí como una triangulación, ¿no? De angularidades tensas, complicadas, conflictivas, retadoras de alguna manera, ¿no? Entonces, es Marte, en luna llena siempre el Sol y la Luna están a 180 grados y es Marte quien tiene una angularidad el día de la luna llena de 90 grados por un lado a la Luna y por un lado al Sol. Y es una cuestión compleja. Marte en astrología mundana está vinculado a la guerra. La guerra. ¿Qué más temas tenemos? La guerra, Sí, como, claro, Marte. el ejército, lo militar, la policía, Ejército. las Sí, en este caso Marte en Géminis como la información también, ¿no? Que puede estar como prendida, puede estar sí, como, como sí, bien, como exagerada o como nebulosa con sí. esa parte neptuniana, Ya. ¿no? De hecho, me encanta que traigas esto porque la estrella Bellatrix en el hombro izquierdo de la constelación de Orión, que está vinculado a esta energía femenina, pero luchadora, eh, se dice que simbólicamente tiene como que funde las energías de Marte y de Mercurio. O sea que al Mm, final por eso, porque por aquello también de que es una estrella fija a 20 grados de 20-21 grados de Géminis, ¿no? de Entonces, Géminis. eso es, ¿no? El conflicto, la pelea, la lucha, los discursos contradictorios, las peleas entre hermanos, los conflictos entre ¿no? Entre energías como fraternales, ¿no? De alguna manera. Pero quería un poco yo, no sé, Asdrúbal, como traer una temática que a veces, igual por hablar de aquello de lo femenino y lo masculino, simplificamos, ¿no? Y es que dentro de lo femenino y lo masculino, dentro de lo masculino también está lo masculino lunar, es decir, una Claro. energía masculina, pero que puede ser receptiva. Mientras que también hay una energía femenina solar. Y a mí esta energía de Bellatrix, de la luna llena, me recuerda a eso, ¿no? La amazona no es, Claro. las amazonas no van a ser esos arquetipos de mujeres o esas energías femeninas que van a luchar por conquistar, por acumular dinero, por ganar, por llegar a la cima, sino que estamos hablando de una luna llena que nos brinda un poco la oportunidad de ver si podemos activar e integrar una capacidad de lucha y de conquista, pero desde lo femenino y por lo femenino, ¿no? Quizás por defender, por proteger, ¿no? Por cuidar Mm. lo que es nuestro. Me encanta lo que traes porque es como activar dentro de mí como hombre, Ujú, mi energía receptiva, mi ujú, energía de nutrir, mi energía de ujú, cuidar, ¿sí? ujú, Independientemente de que sea, no es algo como de mujer, sino es ujú. femenino. Sí, es Eso es. como esa esencia. Entonces, claro, me gusta mucho porque sí, es una época donde de repente a mí estoy muy pendiente de cuidar, de Sí. nutrir, como de contener también, ¿sí? Ujú, Más allá que de empujar, que sí, podría ser mi parte, mi esencia más como más ujú, masculina, por decirlo, no sí, hombre, sino masculina. femenina. Ujú. Entonces como, y también entonces la mujer en la comunicación. Sí, y también ver qué tienen que decir las mujeres en este contexto, las mujeres o cualquier hombre que represente esta energía femenina solar, es decir, que Claro. lo femenino cuando espera, cuando escucha, cuando abraza, tiene su lugar, pero también hay un aspecto femenino que también es guerrero, que también es luchador, que también tiene garra, que también puede morder, que también puede decir, hey, aquí estoy yo, ¿no? O sea, Ujú. es decir, que quizás es un momento en el que donde alguien puede
sobrepasar los límites o querer tomar las cosas por la fuerza, donde puedan surgir conflictos, peleas y luchas, el que lo femenino también pueda defenderse, Claro. ¿no? Pueda tener voz también. Eso es ese ataque que no es para luchar, es el espíritu de las artes marciales, ¿no? Yo aprendo lo que son las técnicas de la guerra, de la lucha, pero para la defensa, no para el ataque, Claro, ¿no? claro. Y bueno, pues ojalá, no sé, no sé, yo se me ocurría a raíz de este accidente que es previo a esta luna llena, ¿no? De los inmigrantes, dónde están las voces de las madres, ¿no? De las Mm, madres, de las mujeres, de lo femenino, guerrero, que pueda parar, ¿no? De alguna manera algunas dinámicas del heteropatriarcado claro, que no nos, que, que hay cosas que pueden estar bien, pero hay claro, claro, algunas claro. obsoletas que no parece que tengan lugar, ¿no? En la creación de lo nuevo. Y luego, los 50 Mm. minutos después, o sea, casi ni una hora, vamos a tener a Saturno en Piscis. Asdrúbal, cuéntanos, ¿qué dirías tú que va a implicar la entrada de Saturno en Piscis, sobre todo para todos los que tengáis en Saturno en Piscis y que estéis en los 30, en los 60 o cerca de los 30 y de los 60 y de los 90? Sí, Que sí. también los hay, ¿no? Es ese ciclo de 30 años de Saturno tan magnífico. ¿Qué se te ocurre que A mí pueden... como decía al principio, me parecía como la reestructura o Ujú, la nueva estructura de lo que es mi fe, mi espiritualidad, mm, mm, esa parte como más profunda, ¿no? Más mm, inconsciente, mm, como cómo contengo. Cómo puedo contener, cómo contienes el agua en el fondo, ¿no? Porque a ujú. veces un contenedor como que recibe mucha agua y se desborda, Sí, sí, ¿sí? sí. ¿Cómo pongo límite Sí, también, sí, sí. ¿no? En este momento yo creo que Saturno nos viene a traer como la responsabilidad, que siempre trae la sobriedad, la Ujú, austeridad también, mm, ¿sí? ujú, mm, Cómo tomar las responsabilidades que sé que tengo que tomar, ¿no? Como hacer mm, como conciencia de eso, que no se me diluya mm, en el fondo, ¿no? Por supuesto, todo va a variar si hablamos de lo que es natal, en qué casa, ¿no? En qué área, en qué dominio de la vida está viajando, transitando Saturno. Pero sobre todo eso como titular, como la responsabilidad, la ujú, estructura de la fe, ¿no? ujú, mm. Em, Sí, tomar esa responsabilidad que yo sé que tengo mm. que tomar. Sí, común. También como se me estaba yo ahora pensando que hablaremos mucho más de Saturno en Piscis. Obviamente Saturno en Piscis va a estar a lo largo de tres Recién años. comienza. Hablaremos de ese Saturno en Piscis por casas, bueno, cómo puede afectarnos para acercarnos un poquito más a la realidad de cada uno. Pero claro, hoy en este vídeo que vamos a tener todavía más material, pues no es el momento, pero seguro hablaremos, vamos a tener tiempo. Primero empezar a experimentar, ¿no? Y a vivir. Estoy de acuerdo contigo, Asdrúbal. Es como, yo sentía un poco como la idea de cómo quizás esta espiritualidad, ¿no? O una espiritualidad que se ha ido desarrollando un poco en silencio, como subyacente, ¿no? A todo lo que estaba pasando fuera a nivel del sistema, quizás como que tenga que ganar un escalón de madurez y de responsabilidad. Cómo ser más responsables de una espiritualidad más práctica, un poco más, más formal, ¿no? De alguna manera. O sea, que donde no esté bien, como que todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, la religión, que no esté como bien insertado, como bien estructurado, podría sufrir cambios, sin duda alguna, ¿no? Sí, Además, también venimos de ese ciclo Júpiter-Neptuno en Piscis del año pasado, claro. a partir del 12 de abril, que se desarrolla durante estos próximos 13 años y que ya auguraba, ¿no? Que entrábamos en un momento probablemente de cambio en las religiones, en las iglesias, tema de creencias. Un Saturno que está entrando en Piscis también para cerrar su ciclo a lo largo de Claro. los 12 signos. O sea que de nuevo es como un inicio, pero dentro de un final, ¿no? Qué tiempos Sí, tan complejos, ¿no? En este sentido, de lo que comienza sí, y y lo que recordemos que termina. en los últimos 30 años, cuando, bueno, Saturno, cuando, en los 1990, cuando Saturno entró, pasó por Acuario, también fue el momento de ese auge del Internet. Ahora se estamos cerrando, Ujú. hay un retorno, ¿sí? De ese cierre de Acuario y entrando en Piscis de Saturno, donde este retorno ahora estamos con la inteligencia artificial.
O sea, son Ujú. 28, 30 años donde se está cerrando ese ciclo, entonces también vamos a entrar entonces en nuevas, en otras creencias, ¿no? En Sí. otras maneras de comunicarnos con la fe, con eso más interno, como decías tú. Ujú. Momentos también en los que podemos tener miedo a perder el control, a ver, A diluirnos. a diluirnos, a perdernos. Momentos auguramos de caos, si cabe todavía más caos que el que ya estamos, y que puedan un poco darnos la sensación de perder, de estar en como en arenas movedizas, ¿no? Como que podemos perdernos. Entonces también esa capacidad de entrega, ¿no? Y de sacrificio, cómo vamos a canalizarla, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese como, qué bonito eso que traes de cómo voy a cuidarme desde ahí, como, ¿no? Ese sacrificio o qué tengo, la austeridad, ¿no? Como qué tengo que dejar de lado, que no todo es goce, Mm, ¿no? No todo es disfrute, no es, sino también es como, bueno, cómo voy a cuidar, cómo voy a ahorrar, si es que puedo en esta época, cómo voy a cuidar, cuál es la austeridad que me trae, ¿no? Saturno, ujú, la responsabilidad, la sobriedad, como decía yo, la austeridad dentro de, mm, y también dentro de mi sistema espiritual, sea el que sí, sea. sí. Sí, yo creo. Sí, sí, también. Temas de salud mental también, Temas ¿eh? de salud mental. Temas de salud mental es una temática que ya está encima de la mesa y también lo hemos comentado como que era un momento en el que quizás la psicología tradicional no pueda dar respuesta a, a nuevas temáticas, ¿no? O a temáticas más abiertas, ¿no? O más caóticas y, bueno, que se puedan incorporar, ¿no? Como un afronte, ¿no? Como un estructurar de manera diferente el abordaje de todas estas Sí, temáticas, ¿no? sí, fíjate Pero ahora que iremos, sí, sí, no, ahora que estás diciendo eso también, a principio de marzo, sí, Mercurio va a hacer conjunción con Saturno, ¿no? Entonces es como mm, en ese último grado, mm, mm, Mercurio con Saturno en ese último grado, entonces es como el último mensaje de Saturno, ¿no? ujú, En Acuario, como sí, detenernos y decir como cuál es la reflexión, ¿no? De que de dónde estoy, qué ha pasado, mm, una pausa de repente para pensar cómo han mm, sido este tiempo ya de dónde vamos a entrar entonces como a esa sí. reflexión. ¿Mm? Eso es. Sin duda, estamos en el final de la estación de cara al 20 de marzo. Podemos hablar ahora un poquito, si quieres, del equinoccio, comparto, y en este tiempo de cierre de estación y de llegada del equinoccio, pues de alguna manera tenemos la posibilidad de hacer cualquier ritual, ¿no? De despedida del invierno, de empezar a Eso. despertarnos a esta nueva energía. De hecho, el 20 de marzo se combina, todavía lo cristiano con un equinoccio en el que el Sol entra en Aries, Mercurio va a estar en Aries y Quirón y Júpiter en Aries y ahí como nos vamos desplazando poco a poco, ¿no? De la energía de Piscis a la energía de Aries, que es una energía que por poner una foto 3 días después entra Plutón en Acuario y fijaos en la foto de Plutón en Acuario con Sol en Aries, Mercurio en Aries, Quirón en Aries, Júpiter en Aries, la Luna en Aries. Aquí ya el desplazamiento, ¿no? ha sido importante. Pero bueno, volviendo aquí al equinoccio, este es un portal importante, es un portal de inicio, ¿no? De nuevo inicio de ciclo y se considera el inicio del año astrológico, del primer signo Así del es, el zodiaco, la primer entrada de... signo, sí. ¿eh? Sí, el primer signo, la primera como donde inicia el año astrológico, el punto vernal, sí, el cero de Aries, entonces donde desde las técnicas, por ejemplo, de astrología mundana, que son los ciclos, sí, el Mm, sol en ese cero grado de Aries donde inicia y como dice Itziar, inicia en la entrada de Plutón, eso es. la primera entrada de Plutón en Acuario, ¿no? Porque va a estar como entrando y Mm, saliendo en los próximos años. Entonces, este es como lo primero, pero causalmente coincide, ¿no? El inicio del año con la entrada de Plutón en Acuario y como que estas primeras sí. como sensaciones son como, también pueden ser fotos Mm. de lo que nos va a traer este nuevo ciclo, ¿no? Ujú. O sea que de nuevo se despide el año, empieza el año astrológico y Ujú. 3 días después, el 23 de marzo, Plutón entra en Acuario, ¿no? Iniciando ese ciclo de 20 años, unos 20 años, en los que vamos a experimentar cambios sociales y colectivos muy, muy profundos, ¿no? Un equinoccio, mostrando aquí la carta del equinoccio, que vemos que tenemos una conjunción Sol-Neptuno. Sol, Ujú. Neptuno, Mercurio.
Un Mercurio que ya venía muy protagonista desde el solsticio de invierno, conjunto a Plutón, que nos hablaba de temáticas de crisis importantes con el comercio, con el transporte, con la comunicación, que es verdad, que no es verdad, Claro. si se penaliza o no se penaliza, si se castiga o no a las personas que dicen o que no dicen la verdad. Yo creo que este es un debate, ¿no? También que está encima de la mesa, si tiene que Sí, haber algún tipo de penalización, ¿no? Para las personas sí, que usando los medios, altavoces y medios de comunicación puedan engañar, ¿no? O extorsionar. total. Y las peleas, porque también no está también cuadrando, está haciendo un ángulo de 90 grados con Marte. Entonces también es como Eso es. discursos, peleas, ¿no? A través de la comunicación, de las palabras, la dificultad para comunicarte, el Mm, caos de repente externo, mm, conflictos, ¿no? Un sí. poco de, El, y la ambigüedad también, ¿no? De ese, Sí, y el reto a comunicarnos también de formas diferentes, porque al final estamos claro, aquí como iniciando un nuevo proceso, pero sí es verdad, está Marte cuadrado a Mercurio, al Sol, a Neptuno. Plutón también en el equinoccio tenemos esa cuadratura claro. a Venus, ¿no? Así que también de nuevo aquí el tema de la seguridad, de las finanzas, está todo como tan en movimiento, o sea, me viene un poco la imagen de todo tan en movimiento que no está nada asentado y ante no estar Eso. nada asentado porque todo se está colocando y esto me está recordando al vídeo pasado a Asdrúbal cuando hablamos de de este final Sí. de Plutón en Capricornio y los terremotos, ¿no? Y bueno, pues Sí, y al día siguiente tuvimos sí, a esto los 2 o 3 días, desafortunado, ¿no? En Turquía, sí, sí, eso es, ¿no? fue Entonces tremendo. es como, es un poco esa energía, ¿no? Es un poco esa Sí, energía, es un movimiento de placas tectónicas que, que se están ajustando y entonces en el movimiento de ajuste nada está sólido, nada está seguro, eh, entonces algo viejo se derrumba, se va, algo queda y a partir de lo que queda toca comenzar a hay que construir, ¿no? a construir de nuevo, sí, total. A mí ahora cuando te estás mostrando esta imagen en particular, el Sí. equinoccio con todo este como Ujú. configuración, inicio, cierre, o sea, es como Sí, terminar y empezar y con una sensación mía, no lo sé, sí, como sí. de que ni me di cuenta ni me voy a dar cuenta de que cerró, de que empezó, de que terminó. Entonces, Mm, es como mm, me aparece como una especie como de tormenta, ¿sí? sí. Entonces, Mm, porque la idea de nuestro como clima astrológico y de estas conversaciones mm, que tenemos mes a mes es como, bueno, ir viendo mm. como cuál es el clima para ver si es como cuando tú ves el clima. Sí, Entonces tú dices, bueno, entonces necesito el paraguas, necesito el raincoat, necesito sí, el la poncho, gabardina, sí. sí, Ujú, que o no salgo, ujú, que es distinto a que vayas, no hayas visto nada y o no sé, te metas a surfear, por ejemplo, vayas a la playa y de repente se nuble, pero tú ni tienes sí, idea que había posibilidades que se nublara. Entonces, ¿qué claro. hago? Ujú, ¿Surfeo ujú, ujú, o tomo previsiones o ujú. me quedo un poquito o Sí, me sí. resguardo, ¿no? Sí, sí. Sí, vamos a estar un poco en eso, en el tiempo inestable, ¿no? Del final del invierno, el comienzo de la primavera y con mucha necesidad seguramente de seguir hablando de todos estos temas Sí. tan importantes, porque realmente no es que todo esto vaya a ocurrir en marzo, pero sí que en marzo se cierran ciclos importantes como el de Saturno en Acuario, como el de Plutón en los últimos 20 años en Capricornio. Todavía habrá a lo largo de marzo algo alguna temática que tengan que poner encima de la mesa. Además, también fíjate que esto también me recuerda este clima del que estamos hablando y que también un poco como avancé en el Congreso en el que participamos los dos, ¿no? El Congreso de Astrología Online, en el que Online. había algunos momentos en que parece que la energía solar, venusina, neptuniana podían como aportar como chispitas de momentos que se hablara de paz, que se hablara de Exacto. encuentros, de lugares comunes, ¿no? Y yo me acuerdo que di algunas fechas, lo que pasa es que no me acuerdo de qué fechas di, tendría que ir sobre la ponencia, pero sí que es verdad que en toda esta vorágine de hablar de guerra, de mandar más armas a Ucrania,
España, de repente el tema de la inmigración que vuelve encima de la mesa, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Con esto? ¿Hay fronteras? ¿No hay fronteras? ¿Podemos Exacto, poner puertas al campo, al monte? claro, ¿Cómo gestionamos la diversidad, la diferencia, lo vulnerable, ¿no? claro. Al mismo tiempo China se desmarca con un plan de paz, ¿no? O sea, parece que se permea, ¿no? El poder hablar de paz. Entonces, es como que estamos como hablando un poco de todo, pero no hablando de nada, hablando de todo, pero no concretando nada, ¿no? Yo creo que también Sí, ibas también un poco por ahí, ¿no, Asdrúbal, cuando planteabas un sí. poco esta temática? Sí, Mm, sí, porque es como ahí en esas palabras claves que a mí se me parece, yo quiero actuar, sí. pero no sé muy bien qué es lo que quiero hacer, Mm, ¿sí? mm, Y ahí mm, me aparece este desafío, mm, esta mm. tensión que hay entre Marte y Neptuno, Sí, ¿sí? sí. Como quiero Mm, actuar, Marte, pero no sé muy bien qué es lo que quiero hacer, pero yo quiero, pero no sé para dónde muy bien, ¿no? No tengo como esa claridad, ¿no? Viendo la simbología eso es. de, Sí, sí. de Eso, Saturno. eso me ha evocado lo que has dicho y me gustaba, ¿no? Y luego, también por último, igual comentar que el 12 de marzo tenemos una conjunción muy interesante, que es la conjunción Júpiter-Quirón, ¿no? Nos hemos saltado un poco al equinoccio, saltándonos el 12 de marzo, pero bueno, el 12 de marzo es la conjunción exacta, pero ya vemos que estamos en brazos de esta conjunción, ya lo hemos comentado y vamos a seguir, ¿no? De estos dos hermanastros de la mitología. Júpiter era hijo de Saturno, de Cronos, eh, que es el que le destrona y el que le sustituye, Júpiter, que es salvado por la madre. Y por otro lado tenemos a Quirón, que también es hijo de Saturno, pero que en este caso la madre no quiere saber nada de él y de alguna Y Saturno manera tampoco. y de alguna manera, bueno, por lo menos Saturno no se lo traga, ¿no? En No, principio, pero también hay un principio de rechazo, ¿no? Sí, pero sí, sí, él vive el rechazo, pero bueno, pero Saturno está ahí, ¿no? De alguna manera. Es decir, que es como muy obvio ese Júpiter huérfano de padre y ese Quirón huérfano de madre, ¿no? Y entonces ahí tenemos como dos hermanos o hermanastros que representan también mundos diferentes, ¿no? Júpiter el intelecto, Quirón lo más instintivo, de alguna manera, ¿no? Quirón, Júpiter el futuro, ¿no? La visión de lo que está por venir y el futuro, y Quirón, hey, no corras, que aquí tenemos heridas del pasado, que tenemos que claro. trabajar, que tenemos que aceptar, ¿no? Así que es Mm, también una conjunción que yo vinculo y que me parece muy interesante porque allí donde Júpiter Quirón caiga en la carta, en vuestras cartas, puede estar despertando talentos nuevos, puede estar despertando potenciales nuevos, ¿no? Una oportunidad de crecer a través de la sanación y una oportunidad de descubrir incluso de descubrir, pero incluso de reconocer, de pronto reconocer, pues mira, si yo soy buena en esto, y es verdad que lo venía haciendo, pero como una toma de contacto y viene como también muy vinculado, ¿no? Un poco a la resaca de esa luna llena, ¿no? Júpiter, ¿no? Y Quirón, la luz, poner luz en la herida para sanar, ¿no? Con un sentido de empoderamiento en Aries, ¿no? Y de nuevo claro. conectando con esta idea de yo claramente, y con esto te escucho tu compartir con esta conjunción, pero fíjate que también estamos hablando de Quirón, este asteroide descubierto cuando emerge la medicina alternativa y todo este movimiento, cómo hay como un ejército de médicos y de médicas y de médicos haciendo una revolución de lo que es la medicina, ¿no? De cómo estar haciendo planteamientos nuevos y muy diferentes sobre abordajes que probablemente nos estén enfrentando a un tiempo Júpiter-Quirón en el abrazar al diferente, abrazar la diversidad, ver cómo cuidamos y protegemos mejor a estas personas que emigran porque están sufriendo en su país y porque tienen una problemática. Y también el tema de cómo abordamos los temas médicos, ¿no? Así por poner un aperitivo, porque claro, si nos vamos a la multidimensionalidad, O sea, pero voy a tratar de ser, voy a ¿eh? tratar de resumir todo lo que me acabas de despertar cuando acabas de traer esta conjunción Júpiter-Quirón, que qué lindo como lo activas, Itziar, qué bonito como activas como esa parte de terapéutica y sanadora. Lo primero que me aparece es como porque a veces Júpiter, yo siempre digo que Júpiter es como una levadura a veces, ¿no? Como que de mucho optimismo, entonces como espera, 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 sí, vamos a avanzar, pero como tú dices, miremos,
todavía hay que seguirle dando vuelta o darle una vueltita más de espiral a la herida, a lo que hay. Entonces, como miremosla, porque ese exceso de optimismo muchas veces de Júpiter a veces no nos permite como mirar otras cosas que son importantes, ¿sí? Entonces, como me encanta eso que traes como, ya, vamos, y si nos detenemos, entonces lo Sí. podemos poner al servicio y podemos como magnificarlo. Ujú, Y ujú, después, como sacar que eso sea, que esa misma herida, ¿sí? De los ujú, grandes, una vez un maestro me dijo, de las grandes heridas nacen los grandes dones. ujú, ujú, Sí, entonces de ahí como que se descubra esto que tú me traes como este nuevo, de ahí sacar nuevos dones, ponerlos al servicio finalmente de ir ujú, acompañando a la inclusión, a la diversidad, ¿sí? Cómo poder como hacer que ese quirón ujú. se sienta parte de, se sienta aceptado, se sienta, puede ser un camino de vida eso, ¿ves? Se sienta Sí. aceptado, se siente incluido y dónde puede, qué parte de nosotros, si vamos Ujú. a lo natal, no se siente incluido, aceptado. Sí, 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 entendido. sí, 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 elevar esa herida, ese quirón, elevarlo a la altura de Júpiter, ¿no? El dios del Olimpo, o sea, elevarlo y como complemento, ¿no? Y como una energía también más femenina de nuevo, ¿no? O sea que, y conectándonos con que ya como último punto, si hace falta ya retomaremos más temas a lo largo del mes, pero como último punto que el 25 de marzo Marte se despide de Géminis después de 7 meses. Ahí yo creo Sí, que nos vamos a sentir todos y todas muy huérfanos. Es como que nos van a arrancar esa parte geminiana, ¿no? Como sí, Cuando Polus, el hermano gemelo inmortal, perdió a Castor. Yo claro, que no sé si lo vamos a vivir un poco así, ¿no? Es esa, claro, desde agosto, madre mía, ese Marte ha claro, estado claro. en Géminis. Para todos los que tengáis Marte en Géminis, cómo se ha activado de manera Sí, sosegada, pero a la vez ahora ya con toda la velocidad de Marte activa, ágil, versátil, un nuevo ciclo, ¿no? O todas las personas que tenéis o que tenemos alguna posición en Marte, en Géminis, cómo ha habido ese chorro de energía, ese enchufe ahí, ¿no? sí, Entonces, de pronto, el 25 de marzo, Marte entra en cáncer, ¿no? Entonces, también un poco sobre todo también lo que estamos hablando, de repente aportar una energía de acción, de nuevo, también femenina, también protectora, también cuidadora, ¿no? claro. Entonces, Nuevamente es agua, ¿no? Estábamos hablando de Piscis, ahora de cáncer, entonces como, sí, sí, que hablaremos más en abril de este Marte en Cáncer, pero ya va a ser más concentrado porque ya no va a volver a estar tanto tiempo, ¿no? En un claro, signo como hemos claro. estado en este. ¿Cómo intuyes este final Es de... que ahora, como tú decías, ha estado mucho tiempo en Géminis, entonces ha Ujú, sido como que la palabra, la comunicación, los hermanos, probablemente me gusta mucho la analogía de, bueno, ujú, me separaron de mi mellizo, ahora lo pierdo, bueno, crecimos y cada quien tomó su, su camino, ir a ujú, buscar su casa. ujú, ¿Sí? ujú. Cáncer, ¿no? Ir a buscar Sí. como, entonces yo imagino ya como que esa energía, ese arquetipo de guerrero, guerrera, pasa Ujú, de ser un comunicador a ser alguien que va más adentro, ujú, sino que contacta con eso porque es una energía totalmente distinta, el aire al, al ujú, agua. Pero ¿cómo entonces se pone, cómo pongo eso? ujú, Traigo ese arrastre geminiano, de esa comunicación, esa versatilidad, a un lugar como de silencio más ujú, interno, a conectar con las raíces, a conectar con lo maternal, con lo que qué es lo ujú, que voy necesitando para yo seguir autoafirmándome. ujú. Ahí, ¿Sí? qué ¿Qué interesante. pasará con todos estos temas de guerra Ujú, mundial, ¿no? Que ujú, entrarán ujú, finalmente en un cese, ¿habrá alguna tregua? ujú. Ahí, a ver cómo va evolucionando, ¿no? Sí, Así que, bueno, aquí tenemos todos estos tránsitos. Casi yo dejaría una última idea que me parece importante no olvidarnos, ¿no? De mencionar y es que Saturno va a entrar en Piscis y va a entrar, o sea, va a fluir, ¿no? Como una cascada. Saturno claro, como una cascada se va, o como el río, ¿no? Como el río que desemboca en el mar. Va a ir directo a la desembocadura del mar y del océano, ¿no? Y probablemente con él pues nos va a llevar a temáticas que tengan que ver con nuestro propio ego, con nuestra propia con nuestros identidad. límites, claro. Eso es. Y lo mismo, ¿no? Marte va a entrar en el hogar, después de 7 meses Marte va a volver a entrar en casa y va a decir, buf, estoy de los vecinos, de los hermanos, agotado, casi, casi para ponerse a cocinar y estar en silencio después de tantas Exacto. conversaciones. Por cierto, pues eso, ¿no? Momento para ultimar, ¿no? Charlas, enfrentar conversaciones, jugar con la palabra
expresarnos desde ese lugar, ¿no? Pero en estos tránsitos que quería decir yo que van fluyendo y van a ir avanzando, ¿no? El Sol que va a pasar de Piscis a Aries, va a haber alguien, que es este Plutón entrando en Acuario, que no va a entrar como ese río desembocando, porque Plutón va a estar todo el año 2023 como en el principio de Acuario, va a retrogradar, va a volver a Capricornio, de Capricornio va a volver a entrar en Aries. O sea, la entrada de Plutón en el nuevo signo de Aries por 20 años va a ser una entrada que se va a fraguar y se va a gestar entre este y el siguiente año. Así que ese va a ser un proceso que nos va a mantener más en vilo, nos va a recordar todavía temáticas del poder, Sí, de las estructuras, de lo patriarcal, que todavía van a estar como agendas encima de la mesa, ¿no? Mientras que el sí. resto van a hacer un movimiento hacia adelante más fluido. No sé si Mm, esta imagen te parece que puede ser representativa, sí, ¿no? me parece, Itzel, porque como Plutón va y vuelve, va en movimiento, ¿no? Mm, Va, mm, es la primera que va a ingresar en mm, Acuario, hasta que su tercera mm, vez, que ya en 2025 va a ser. Pero mm, ese movimiento de Acuario, como de Plutón, mm, siempre son como aquellos cambios que son irreversibles. mm, mm, Sí, como que ya pasan porque no pasan de un día para otro. Como que poquito vuelve, está tanto tiempo en un grado eso que es. toma tiempo, toma tiempo. Entonces eso es como, Sí, sí. son cambios que ya no hay vuelta atrás. Entonces, por el tiempo. Entonces, Eso sí, es. de más Y, que, y son cambios colectivos, ¿no? Todos los cambios que ocurren con Urano, Neptuno y Plutón, que son los transpersonales, los planetas más lentos, efectivamente, ¿no? Ocurren, son de mayor calado, nos afectan más a nivel colectivo. Saturno nos va a afectar más en nuestra forma de aprendizaje, ¿no? Saturno en Piscis en los próximos años nos va a hablar dónde va a estar enfocado el proceso de maduración, dónde vamos a tener que madurar, dónde vamos a ganar mayor responsabilidad dentro de nuestra carta, dentro más bien de nuestra individualidad y de nuestro proceso de socialización y de madurar. Pero Plutón es mucho más colectivo, lógicamente trae cambios más trascendentales y ese cambio se gesta, ¿no? De alguna manera en procesos más lentos, ¿no? Y ahora que lo traes, como también como ha sido un cambio de estructura, ese viaje de Mm, Plutón por Capricornio, de estructuras, sí, de grandes estructuras como por ejemplo la iglesia o la espiritualidad, la religión, y entonces sí, Saturno vuelve, entra, entonces empieza, entonces a lo mejor es como, ¿cuál es esa nueva estructura? Ya que ya se me cayó o que ya no sí, hace sentido para mí, mm, por ejemplo, en el dominio de la espiritualidad. Como eso bueno, es. a lo mejor es la misma iglesia, pero yo concibiéndolo de otra manera, no lo sé, estoy poniendo un Ujú, ejemplo como ujú, cualquiera. O tengo una eso nueva es. espiritualidad y le quiero dar forma a eso, a mi práctica, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? A ver, ahí que vamos a ir. Desde luego vamos a ir viendo y vamos a ir hablando Eh, más de esta temática. claro Sin que sí. duda, tiempos complejos, ¿eh? Que estemos en el final de algo que abre a lo nuevo, pero lo nuevo de un poco más, lo nuevo en ámbitos diferentes, ¿no? O sea, una cosa es Saturno en Piscis, otra cosa es Plutón en Acuario, tenemos como varios cambios nuevos, pero sí que es verdad que la entrada de Plutón en Acuario es una gran entrada, ¿no? En una energía diferente, en un contexto diferente y que Sí, va a ahondar. Además, este Plutón en Acuario, el 23 de marzo, conecta con los 0 grados de Acuario. Y los 0 grados de Acuario fue donde la conjunción Júpiter-Saturno tuvo lugar el 21 de diciembre de 2020. Así que claro. también es el También mismo, activa ese grado. eso, el mismo 23 de marzo, abril, podremos confrontar agendas y ver qué se activa de esa temática que se inició en la era de la información, en la era de la tecnología, en la era de... Bueno, también, fíjate, y con esto casi cerraría y hablaremos más, pero un estudio último que me ha fascinado, en el que se ha descubierto que por casualidad, estudiando el encefalograma, las ondas cerebrales de una persona mayor, mientras le estaban midiendo las ondas del cerebro, falleció. Entonces, como estaban conectados a los electrodos, pudieron medir las ondas del cerebro antes de morir, cuando muere, unos 30 segundos después. Y han descubierto que una vez fallecida esta persona, el cerebro emitió unas ondas que son las ondas que emite el cerebro cuando tenemos flashbacks y cuando tenemos recuerdos del pasado.
Por lo Wow, tanto, la tecnología de pronto conecta con aquello de los que han vuelto detrás de después de la muerte y que de dicen que más. han visto toda su vida en una película. Así que, ¿por qué no también estar Wow, qué entrando, interesante. estar entrando en un tiempo en el que la propia tecnología de acuario, la investigación, los descubrimientos, nos hagan cuestionarnos nuestras propias creencias? Desde lo Claro, espiritual, sobre todo desde lo religioso o desde la cosmología de todo un claro, colectivo, ¿no? Porque en el momento que, entonces claro, ahora se van a hacer más investigaciones a raíz de este evento, se está pero profundizando, ¿no? totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos, no podemos saber qué pasa detrás de la muerte. Pues mira, a través del estudio de algo tan acuariano como es la vibración, las ondas, igual sí podemos descubrir o intuir qué pasa a nivel científico después de la muerte. Profundizar, ¿no? Ese anuncio de Plutón entrando en Claro, Acuario. Plutón es la Eso, muerte. mira, Plutón es la claro, muerte, Acuario son las ondas y el aire. A través de las ondas electromagnéticas del cerebro, ¿cómo podemos penetrar en total, la muerte? Esto es algo, claro. a mí me ha fascinado, me parece absolutamente simbólico e innovador total, vamos. ¿Eh? Total, total. Y además que siempre con estos planetas transpersonales, sobre todo Plutón, ¿no? Con su lentitud, Sí. los primeros como fotos que nos va, puede ser una introducción, un epílogo de lo que va a ser Sí. estos 20 años que va a estar transitando Ujú. por Acuario. Qué interesante, dice, Sí, me sí, encantó. a mí me gustó mucho. Voy a seguir leyendo y voy a seguir la temática, pero me parece muy interesante. Bueno, no sé si yo, a ver qué dices, qué dirías tú, Asdrúbal, de síntesis. Yo de síntesis diría que no tratemos de atrapar nada con mucha consistencia este mes. O sea, y eso es un poco la sensación que tengo. Es lo mismo que la luna llena, se va a dejar empezar a morir para entregarse a lo nuevo de esa entrada de Saturno en Piscis, tan de entrega, tan de fusión, tan de no soy nada, pero al mismo tiempo lo soy todo, ¿no? Y ese Así Plutón es. en Acuario, que igual nos lleva en los brazos de la muerte a través de la tecnología, para iluminarla y para Sí. llevarnos a un conocimiento mayor de quiénes somos como humanidad, pues quizás hacer como ese meandro, como ese río que desemboca en el mar, ¿no? Este mes no tratar de atrapar nada, de querer anclar, asegurar nada, sino más bien dejarnos permear un poco por todo lo que está por venir, dejarnos sentir y que hagamos todos los rituales que se nos ocurran porque estamos en tiempo de ritualizar eh, este cambio de estación. No sé cómo Sí, tú lo sí, ves. me encanta lo que traes porque para mí, como yo lo resumo, como para poder hacer todo eso, necesito como detenerme, Ujú, respirar, reflexionar, sí. ujú, A los que nos gusta escribir, escribir, como dices tú, algún ritual, el ritual que ustedes quieran, el que más le haga sentido, y como sentarme a esperar, reflexionar un poco cómo ha sido toda esta últimas etapas. Y como les decía también, sí me asomo a ver cuál es el clima, qué es lo que necesito yo, si voy a decidir salir, si me voy a quedar, si me está em, tomando justo en ese momento, bueno, ¿qué puedo hacer? Me voy a cuidar, me voy a cubrir, voy a llamar a alguien que, como reflexión, como ujú. un respiro y detenerse un rato, ¿sí? Ahí estaremos. Bueno, ¿Eh? ya augurábamos que iba a ser un vídeo un poquito más largo. Creo Sí, que me sí, consta que tienes que irte, Asdrúbal. sí, y Sí, algo, antes de, algo antes de terminar, sí. antes de irme, no quiero dejar de invitarlas al 12 de marzo. Tenemos nuestro Star Club de Izar, Ujú, sí, en español. Tenemos a Viviana Whitmer, nos va a estar hablando de la relocalización de la carta natal. ujú, Estos son las 6 p.m. de Madrid, 18 ujú, horas Madrid, y 2 p.m. 14 horas en Argentina, Chile. Así que para los miembros es gratuito y para los que no son miembros está a ujú. $14.99. Así que Y están todos invitados, invitadas. perfecto, ahí estaremos con estos webinars gratuitos para los socios de ISAR. Y no olvidéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a me gusta, a las notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo os llegue. Un placer, Asdrúbal. Igual. Siempre me siento que, aunque a nivel individual tengamos nuestra voz y podamos decir cosas, cuando nos juntamos siempre siento que contigo Así sumo. es, Much- así much- es. Muchas much- gracias. muchas gracias.